Las noticias en contexto con Adela Coriad. Hoy en contexto es Voto 24. Le tengo un invitado de lujo, una persona que explica y asesora cómo comunicar, cómo proyectarse, qué tipo de mensajes son los que llegan directamente al electorado, un consultor internacional que habla acerca y que asesora a candidatos políticos de cualquier tipo de cargo que van a utilizar para llegar a la presidencia u otros cargos menores. Y en este sentido hay cosas importantísimas que deben de tomar en cuenta estas personas: el conocimiento, la habilidad y la actitud. Son tres valores importantísimos que deben de tomar como propios los candidatos para poder enviar un mensaje directo, concreto y que tenga una función importante. A nivel internacional, por ejemplo, hay candidatos o ya hay presidentes que saben hacer esto y que han tenido, por ejemplo, una muestra de lo que puede ser el éxito en gobernar. Era el caso de Nayib Bukele, que lo veían ahí. Sin más preámbulo, le voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Jorge Santiago Barnés. Gracias, don Jorge. Es presidente de la Institución Educativa de Estudios Políticos y Humanismo. Bienvenido, con sede en Madrid. Gracias por estar buenos aquí. Días. Gracias por estar en Panamá. Muchísimas gracias. Bueno, don Jorge, el arte de comunicar y el arte de asesorar a diferentes candidatos políticos tiene un componente importantísimo. ¿Cuál sería en su definición? Bueno, el arte, al final los consultores políticos, los asesores, lo que hacemos es intentar ayudar a los dirigentes políticos a que los mensajes que tienen que transmitir, bueno, pues sean mensajes que sean entendibles por los ciudadanos, que sean mensajes claros, la famosa regla de las 3 Cs, que sean claros, concisos y correctos, ¿no? Es decir, en comunicación, menos siempre es más. O sea, no porque hablemos mucho nos van a entender mejor, no porque seamos más complejos los ciudadanos van a comprender mejor lo que les queremos decir, sino que tratamos de orientarles y de ayudarles para que lo que tengan que decir sea muy claro, sea muy directo y sobre todo sea esperado por parte de los ciudadanos. O sea, ¿qué tanto de los consejos del candidato que usted asesora le hacen caso y qué tanto lo desechan? Qué pregunta más difícil. Muchas veces no nos hacen caso en nada. Pero le pagan por eso. Bueno, eso es lo que nos mantiene, ¿no? Eso es lo que nos mantiene. No, es broma. Sí, pero fíjate, ya no es cuestión de que hagan caso o no hagan caso, es cuestión de que te consideren como una persona que estás ahí al lado suyo para poder ayudarles, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ellos saben cuál es su trabajo, ellos son los políticos, ellos saben lo que tienen que decir, qué es el mensaje, conocen mejor el contexto que nosotros, que venimos muchas veces desde fuera, desde un ámbito internacional, y lo que les damos son herramientas, lo que les damos son habilidades que pueden emplear para mejorar su imagen, su posición, su estrategia. O sea, es ya no tanto que te hagan caso, que muchas veces no nos hacen caso, sino el que sientan tener ahí un guardaespaldas comunicativo, un guardaespaldas de imagen al que pueden recurrir en cualquier momento, ¿no? O sea, me puede decir misa, ¿no? Sí. Pero no le creo. Ah, mira. ¿Qué hago? No a usted, al candidato. Al perdón. Digo, bueno. Qué pena. O sea, ¿cómo hace para que un candidato le crean? ¿Cómo genera credibilidad en un candidato? Es cuestión de confianza. Al final es una cuestión de confianza. Cuando tú vas ahí, siempre en la primera reunión me gusta hablar con el candidato o la candidata, ¿no? Pero a solas, ¿no? Como estamos ahora tú y yo aquí y charlamos o nos damos un paseo, ¿no? por un parque. Y los equipos siempre, bueno, te organizo una cena con el equipo. Y yo, no, quiero hablar con él o con ella y quiero entenderle, quiero comprender, o sea, por qué se quiere presentar, si es la primera vez, y explicarle un poco qué es todo esto, si quiere ir a la reelección. O sea, quiero intentar entender la mejor manera para que vea la confianza. Yo siempre les digo, mira, yo no estoy aquí para decirle lo bien que lo hace, lo guapo que es. Claro. No, es al revés. O sea, yo voy a decirle todas esas cosas que habitualmente la gente de su equipo pues, no se lo va a decir, ¿no? O sea, ese es mi trabajo, para intentar mejorar, para intentar crecer, ¿no? Hay veces que no se lo toman bien porque se enfadan, pero, claro. pero es el trabajo, ¿no? Al final trato, no son amigos, son personas a las cuales, pero es cuestión de confianza. Ellos si tienen confianza, y yo siempre les digo lo mismo, o sea, aquí tienes una persona que cuando salgo por la puerta
no he estado en esta puerta adentro, ¿no? Pues sí. Entonces, al final, no es lo bueno que tú hables, o sea, yo no tengo, sí tengo LinkedIn porque me obliga el equipo a tenerlo, ¿no? Pero yo no soy de esas personas que subo mis reuniones ni me hago selfies, no, o sea, no es cuestión, el consultor no es cuestión de que hable bien de sí mismo, es cuestión de que hablen bien de ti, ¿no? Es discreto, claro, obviamente. O sea, y además es un trabajo muy discreto, ¿no? En donde tienes que mantener cierta confidencialidad, ¿no? Y bueno, es ayudar a personas, ¿no? En el panorama actual de Panamá, usted sabe que estamos en plenas elecciones, Sí, lo sabe claro. bien porque está dictando algunos cursos que me he enterado. Pero tenemos una oferta muy particular. Sí. Tenemos 2 expresidentes Correcto. que quieren volver a ser presidentes. Sí. Tenemos ya un ministro, o sea, una persona que fue ministro. Varios que fueron ministros que están corriendo, uno por un partido, los otros por la Libre. O sea, es gente que la mayoría tiene experiencia política, excepto Sí. una persona, más o menos. ¿Cómo puede usted cambiar la imagen de un candidato, digamos, que arrastra una gestión que no fue muy bien valorada por el pueblo? Pero es que fíjate, es que no es cuestión de cambiar la imagen de alguien. O sea, al final, ¿qué es lo que hace un consultor? O sea, depende de los contextos. O sea, claro que estos dirigentes políticos, 2 ya han sido presidentes, Martinelli, Martín Torrijos, es gente que ya tiene experiencia, es gente que ya ha estado ahí, es gente que ya ha corrido otras campañas electorales. ¿Cuál es el papel nuestro en estos momentos? Primero es saber cuál es el contexto social, económico, político que tiene el país. Dentro de ese contexto, cómo encaja su figura y cómo encaja su partido. Saber muy bien, mira, hay una parte que habitualmente pues no le dedican los partidos, que es la investigación. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, sin investigación y sin tener información buena, ¿qué tipo de estrategia vas a hacer? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué les vas a contar si no sabes lo que necesitan? Mira, ayer hablando en el Tribunal Electoral, ¿no? en un curso además con varios partidos políticos, les decía que hay un tema que tienen que saber muy bien, es diferenciar los problemas de las necesidades de la gente, ¿no? Muchas veces se quedan en los problemas. Aquí tenemos un problema, ya, sí, y problemas hay en todos los sitios y las personas no sabemos adaptar muy bien a los problemas. Ahora, si hay una necesidad, eso es lo que va a determinar y lo que va a marcar una presidencia, vamos, una campaña electoral. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo para ayudarles. Yo no le tengo que decir a un expresidente cómo se tiene que poner y cómo tiene que hacer una rueda de prensa, o sea, él lo sabe. Ahora, lo que sí le tengo que decir es, o sí le puedo decir es, cuidado, hay una serie de temas que hoy, no hace 6 meses ni 2 años cuando estuvo, no se pueden decir o se tiene que decir de esta manera porque la situación, el contexto, la gente lo está interpretando de esta otra, ¿no? Esa es un poco nuestra labor. Voy a hacer una pausa, don Jorge. No me quería ir a la pausa porque está interesantísimo lo que nos cuenta, pero vamos a regresar con más. Nuestro invitado internacional, Jorge Santiago Barnés. Hoy conversamos con nuestro invitado, don Jorge Santiago Barnés. Él es español, un asesor de imagen y de consultoría política. Bueno, don Jorge, hay otros factores que me gustaría entender con esto. Si ya tenemos una persona que ha estado en el gobierno, que ha trabajado y que ha revisado los problemas fuertes del país, pero no logró resolverlos, y eso pasa mucho tal vez con ministros y con gente que termina una gestión y ahora se deciden presentar nuevamente, y siente el electorado que si no lo resolvió en la primera vuelta, ahora quieren volver a resolverlo. ¿Usted cómo asesoraría a una persona en esa condición? Bueno, pues ya tiene mucho recorrido caminado, ¿no? Es una persona que ya está en la presidencia, es una persona que ya sabe lo que es la política, lo que es gestionar. Vamos a ver, los ciudadanos, la campaña electoral es puro enamoramiento, o sea, es poesía, ¿no? Luego ya cuando llegan al gobierno ya es prosa, ¿no? Pero ahora es pura poesía. Hay veces que los ciudadanos somos como las personas, hay veces que la sociedad necesita un cambio, hay veces que la sociedad busca experiencia, hay veces que los ciudadanos buscamos gestión, y esos expresidentes que en su momento gestionaron y que bueno, por las circunstancias del contexto a lo mejor no pudieron tener pues ese índice de valoración tan positiva como pudieran, a lo mejor los ciudadanos consideran que ahora sí les necesitan. Sí necesitamos de nuevo alguien que haya estado ahí arriba, que sepa cómo gestionar esto y que sepa cómo resolver los problemas, ¿no? O sea, creo que depende un poco del contexto. O sea, el éxito o no de un expresidente en una campaña electoral que quiere ir a la reelección va a depender de cuál es el sentir de los ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos hoy en día en Panamá, en estas elecciones del próximo día 5 de mayo? ¿Quieren una cara nueva? ¿Quieren aire fresco? ¿Quieren oxígeno?
de los Alpes, como decimos en Europa, pues votarán a alguien que no tenga esa mochila. Ahora, si quieren, porque hay un problema, porque la situación está un poquito oscura o gris, necesitan gestión, se van a decantar por esas personas que ya han tenido cargos. ¿Usted ha tenido oportunidad de observar a los candidatos de Panamá? Sí, claro. ¿Y claro. qué le parece? Pues me parece que es muy interesante las elecciones aquí en Panamá. Tenemos un elenco de candidatos muy grande, ¿no?, para un país que no es tan grande, ¿no? Con lo cual la competencia es sana. Va a estar interesante y yo creo que es una contienda que está muy abierta. Es una contienda en donde hay un candidato que sí está un poquito por encima, ¿verdad? En las encuestas va a depender un poquito de la situación, cómo se resuelva. Pero, en fin, el resto de los candidatos están todos en el punto de partida. La diferencia no es muy grande. Cualquiera de ellos puede... Miren, al final los ciudadanos en las últimas semanas, como vean a alguien que es la solución, por lo que sea, porque es joven, porque es mujer, porque está muy experimentado y fue presidente en su momento, y encaje en lo que la sociedad quiere, ese será el que gane las elecciones. Sin importar el trayecto de antes. Muchas veces no miramos la trayectoria. Hemos visto al señor Donald Trump, que en su momento hizo una campaña muy diferente y ganó, porque supo interpretar muy bien lo que la sociedad norteamericana quería en su momento. Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Que era América primero, ¿no? Es decir, dejemos de tal, America First, y ese America First pues caló en esa América profunda y fue presidente. No terminó muy bien, ¿no? Solo estuvo un periodo y ahora se va a volver a presentar y según las encuestas posiblemente... En las encuestas internas de los republicanos. Y saca 50 puntos al segundo. Por eso, va volando. Va volando y yo le veo con muchas posibilidades de volver. Y es la pregunta, Adelita, que tú me decías hace un momento. Esa persona no salió bien, no resolvió los problemas y va a volver a ganar. No nada más eso. Explíqueme el electorado. Ya habló acerca de las necesidades, etcétera, y está muy claro eso. Acá tenemos el caso de un expresidente, Martinelli, que está condenado en 2 instancias y estamos esperando, o estaban esperando a que salga un último recurso, ¿no? Este candidato que está condenado aún tiene una gran simpatía con un porcentaje importante del electorado. ¿Por qué? Habría que preguntárselo al electorado. ¿Cómo lo asesoraría él? Vamos a ver, si el electorado, no un sector importante, un sector muy importante, diría yo. Sí. O sea, está bastante por encima del resto de los candidatos. O sea, sin haber metido las manos dentro de la cazuela, como yo digo, pero desde fuera se ve muy por encima del resto de los candidatos. Es una pregunta muy interesante. Y eso lo que te define es cómo el electorado, qué es lo que mide, qué es lo que valora. O sea, el señor Martinelli pues tiene sus acusaciones que habrá que ver, ¿no? Si son ciertas o no, vamos a ver cómo termina todo esto, pero hay gente que sigue confiando en él. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que habría que medir. O sea, a lo mejor lo consideran como esa persona que sí, tuvo algunos problemas, pero valoro más lo que nos defendió, valoro más lo que hizo por este país, valoro más cómo en aquel momento me encontraba yo, personalmente, mi familia, mucho mejor que ahora, valoro más cómo Panamá era valorada internacionalmente. Que sí, que tenía sus cosas, pero poniendo en la balanza ambas, me quedo con la otra parte. Esa es la interpretación que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda seguir teniendo ese apoyo? Porque los ciudadanos valoramos. En España hubo una corporación, hace bastantes años en Valencia, hubo un acto de corrupción muy grande en donde se metió en la cárcel a todos y seguían ganando por mayoría absoluta ese partido. ¿Cómo es posible? Pues porque la alternativa que tienen esos ciudadanos no la consideran mejor que esa. O sea, luego se entra a un debate de valores, de saber si es la honestidad más amplia que el bolsillo o la economía personal. Claro. Y ahí hay un juego difícil, tal vez de adivinar por parte de los candidatos cuál será la última decisión del electorado. Pero usted lo aclara muy bien, son las necesidades del ciudadano. Quiere decir que si yo en este momento no me encuentro bien económicamente, voy a votar por el que me dé más confianza de que va a mejorar la economía del país. Pero sin duda. Mira, te pongo un ejemplo muy clarito. En España hubo un partido político, Ciudadanos, que ahora ya no está, Albert Rivera, que hizo con una sola medida, con un solo mensaje, obtuvo 57 escaños. Y es los autónomos, los independientes de aquí, esas personas que trabajan por cuenta propia. Él dijo, ahora mismo pagan unos impuestos muy grandes y dijo, ustedes no van a pagar si no trabajan. Pues claro, tú eres de derechas o eres de izquierdas, tú eres de un partido o de otro, pero soy autónomo, ¿a quién voy a votar? A este señor. O
a mí se me va la ideología por donde, por cualquier Claro. lado. O sea, entonces, yo sigo siendo de izquierdas, o sigo siendo del Partido Socialista, o sigo siendo del Partido Popular, pero yo voy a votar a este señor porque me ahorro 7.000 euros al año, porque me ahorro... O sea que al final queda el individualismo prevaleciendo sobre todo, sobre la colectividad tal vez, o Es sobre, que- o sobre la vista que puede tener Es que, del futuro del país. Claro, yo siempre digo que cuando metes la mano en el bolsillo de la gente... Cambia todo. Puedes dejar la mano dentro, ¿eh? O sea, es muy difícil. Entonces... Es complicado. Los ciudadanos, la sociedad, nos movemos. Hay una persuasión racional y emocional. Sí, Y ambas funcionan. O sea, hay veces que tú haces una promesa, te prometo, y funciona. Y hay otras veces que te sacan a pedradas y tienes que hacer una propuesta. O sea, a veces funciona lo racional y otras veces lo emocional. Barack Obama ganó Sí. diciendo yes we can. Sí. Y no dijo nada más. Sí, es verdad. Era joven, era el contexto, era el momento. Y era el primer ciudadano que iba a hacer historia Claro. en toda la situación, en el contexto de Estados Unidos, como estaba. Vamos a hacer una pausa, don Jorge. Al regresar vamos a hablar del ámbito internacional. Analizaremos la situación en este momento de Nayib Bukele, también del caso de Ecuador y lo que se puede hacer ahí. Una pausa. Uno de los casos más interesantes para analizar políticamente es el de El Salvador. Nayib Bukele, el presidente, cuando entró, se propuso darle a los ciudadanos tranquilidad y paz. Venían asediados por las maras. Y el señor lo hizo. Las personas no podían salir de su casa a la esquina porque violaban a las mujeres o simplemente las extorsionaban. Cada negocio tenía que pagar una cuota de vacuna, por así decirlo, a las maras. Y cuando llegó este señor, este presidente, hizo lo que tenía que hacer y les devolvió. Ahora, se critica mucho internacionalmente el método que está usando Bukele, pero debo de decir que ante el riesgo del crimen organizado y las alertas que sufren muchos países, Ecuador, por ejemplo, en ese momento, correcto. se tientan a imitar el modelo de Bukele, cueste lo que quiere. No importa. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que ha hecho Bukele es solventar una necesidad que tenían los ciudadanos de El Salvador. Pero vamos a ver, o sea, es cuestión de priorizar. O sea, ¿cuál es el coste que podemos asumir para poder conseguir el objetivo? Es decir, bueno, estamos eliminando los derechos humanos, estamos transgrediendo algunas leyes, pero al final el resultado es positivo. Al final el resultado es positivo. Nayib, que yo coincidí con él en Doha, en Qatar, hace ya algunos años, estaban allí cantidad de presidentes, los iraníes, los turcos, estaba ahí todo el mundo. La estrella era Bukele, y te estoy hablando de los Emiratos Árabes. O sea, el fenómeno Bukele ha transgredido Sí, fronteras, a todas pero partes. en todo el mundo, pero no solamente en América Latina, es que vas a Asia, es que vas a Europa. Y hay encuestas en donde yo quiero tener mi Bukele aquí. Tiene 90% de aceptación en el pueblo y ahora 70% de intención de voto. Claro. 70%. Ahora, la pregunta es, y si yo lo entiendo, y tengo amigos que están dentro del gobierno de Nayib, ¿todo vale? ¿Todo vale? Esa es la gran pregunta. Es decir, pero claro, si acabas matando a todos, pues evidentemente no hay delincuencia, ¿no? Entonces pero ellos están trabajando otra cosa interesante, que no todo el mundo lo sabe, están trabajando de la manera estructural, porque al final la delincuencia viene por algo, Claro. y al final las maras se alimentan por algo. Si tú quitas el germen y quitas el trigo de donde se alimentan las maras, van a desaparecer y no vas a necesitar crear más cárceles, ¿no? Entonces, lo bueno que está haciendo Nayib Bukele no solamente es poner en orden el país y situar las maras donde están, sino también que está haciendo unos cambios transformacionales enormes socialmente, que eso es lo que realmente ese es el éxito de ¿Y usted Bukele. ve algún Bukele en Panamá? Algún Bukele en Panamá. Es que yo creo que, fíjate, es que no podemos tampoco trasladar... El Salvador es un país pequeñito. El Salvador También acá. también es pequeñito aquí. Sí. Es un país que no tiene tampoco unas divisiones sociales, o sea, es decir, la parte de un lado, la parte del otro. O sea, se puede trabajar bien. Yo no sé si aquí en Panamá existen los problemas que existen en El Salvador. Pero por No. ejemplo, hablando de... Es que lo Lo que que pasa funciona es que en un la país... personalidad es muy importante. Obviamente que lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Claro, Cada uno tiene su claro, realidad. claro. Pero ¿qué haría, por ejemplo, Noboa? Noboa está en una situación, Noboa, el y presidente de Noboa, Ecuador y está en Noboa una es mi situación muy igual a la que tenía Bukele. Y Daniel es una persona muy inteligente y Daniel sabe lo que está haciendo y está siguiendo muchos de los pasos de Bukele. Sabiendo que Ecuador es completamente distinto a El Salvador. O sea, tú tienes la parte de Guayaquil que no tiene absolutamente nada que ver con la parte de Quito Igual la y población. socialmente son dos países distintos. Y está sabiendo manejar dentro de los límites, ¿no?, que nunca puedes transgredir, hay que saber manejar.
Y muchas veces tienes que levantar un poquito el avispero para que sepan quién es el que tiene el orden y mando, ¿no? O sea, es que si no se te va el país. Es verdad, y al mismo tiempo es arriesgado. Es muy arriesgado, es muy arriesgado. Mire la muerte del fiscal recientemente. El fiscal esta semana, pero es que han matado a más gente. Yo sé. El problema de Ecuador era un país que era de tránsito, pero no era de donde se situaban. El puerto de Guayaquil es el tercero más grande de América Latina y ahí es donde entra y salen las cosas. Entonces, creo que Daniel tiene un equipo fantástico. Yo he trabajado con él 1 año y pico. Sé cómo piensa, sé que es una persona que tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo conseguirá, no acertará o no acertará, pero los ecuatorianos deben estar tranquilos de que tiene ahí un equipo, y además me consta, porque de vez en cuando hablo con él, sí, de que está haciendo todo lo posible y creo que lo tiene que conseguir, lo va a conseguir, porque el pueblo ecuatoriano lo quiere, su presidente lo quiere, y quienes no están en esa onda, ¿no? Pues la van a pasar mal, ¿no? Señor Jorge, casi que para terminar, o sea, el tipo de comunicación que pueden hacer los presidentes a través de las redes sociales, ¿es más efectivo que el discurso o que la conferencia de prensa? ¿Cómo mide usted eso? ¿Cómo aconseja ahí? Vamos a ver, ahí es una discusión tremenda que yo tengo con mis compañeros asesores y con mis compañeros en la universidad, ¿no? donde yo también soy académico. Las redes sociales tienen impacto. Ahora hay que medir si ese impacto es el que nosotros necesitamos o no. O sea, muchas veces tiene mayor valor en una campaña electoral un discurso que tú das en la televisión, una entrevista como la tuya, a lo mejor tiene mayor impacto electoral que a lo mejor un tuit o a lo mejor un baile en TikTok, ¿no? Depende del candidato, depende del electorado que sea ese partido político. Yo recuerdo un partido en donde había hecho una estrategia de redes fantástica. Yo les decía, ya, pero vuestro electorado es de mayor de 50 años. ¿No ven eso? O sea, no ven eso. O sea, entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo cuál es el objetivo y cuál es el impacto de esa acción. Vía de comunicación. Correcto. La forma. ¿Qué le aconsejaría a los candidatos de Panamá? Deles un consejo, por ejemplo. Va gratis, ay, qué pena. Estoy metiéndome en su trabajo, pero don Jorge, lo aprovecho. ¿Qué consejo? Pues vamos a ver, que la sociedad panameña es una sociedad que sabe muy bien el tipo de país que quieren. Ellos saben muy bien cuál es el país de Panamá y sobre todo que tengan muy claro qué es lo que necesita el país. Porque si ellos aciertan en saber qué es lo que necesita el país, pues estarán en el partido. Ahora, si tú quieres imponer una cosa que los ciudadanos en estos momentos no quieren, no necesitan y no esperan, o sea, es cuestión de expectativas. ¿Qué es lo que quieres? Igual que cuando haces una conferencia. O sea, yo puedo prepararme un discurso muy bonito, pero si no es lo que espera la gente de ese discurso, nunca va. Sí, nada más para cerrar, la ideología, ¿qué tanto importa en todo esto? La ideología ha desaparecido hace muchísimos años. De la izquierda y la derecha y las formas de gobernar. Pero es que eso ahora mismo tienes partidos de izquierda con unas políticas liberales económicas tremendas y políticas conservadores con unos ejercicios sociales. ¿Por qué se usa eso? Porque hay que adaptarse, porque no nos podemos quedar tampoco con valores de ideología, es decir, la sociedad avanza, los cambios. Entonces, tú tienes un partido que, vale, yo puedo tener una protección social, soy un partido de izquierda, soy un partido conservador, sí, de un lado o del otro, pero ¿por qué no puedo tener una política económica? Pero no siempre responde a la ideología la política. Es que no podemos cerrarnos. ¡Pam! No, está bien. Si nos encerramos... Es para entender un poquito el nadie entiende, ni usted, ni yo, ni los candidatos, ni los ciudadanos, aquí nadie entiende nada, intentamos poner orden, ¿no? Jorgito, qué gusto tenerlo en el programa, bienvenido a Panamá, que lo disfrute muchísimo. Claro que sí. Y esperamos nuevamente un nuevo encuentro. Dios le oiga. Gracias, don Jorge, gracias a usted, espero que haya sido de utilidad. Consejo gratis para los candidatos políticos. Bueno, nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.